con Malcolm X. Hay que recordar que a él lo mató un nazi, lo mató un miembro de su organización que había sido expulsado pues, por bolchevique, por hacerse nazbol, por hacerse nacional bolchevique, que eso existe y existe desde hace mucho tiempo, desde muy poco después de que existieran los nazis existen los los nazbol, ¿verdad? Los nacionalbolcheviques. Y bueno, era un nazi que las palabras que se le han logrado arrancar es que se arrepentía, pero ya mucho tiempo después de haberlo asesinado, se arrepentía mucho de andar con esos nazis porque él con quien tenía que estar era con el movimiento de derechos civiles del doctor Martin Luther King Jr. Es poco consistente, porque desde luego Martin Luther King era el único que no predicaba la violencia, que no preconizaba el hierro, a diferencia del blanco Rockwell, a diferencia de todo ese imperio invisible del Ku Klux Klan, de Duke y de los negros que fueron preconizando en escalada la violencia cada vez más y más. Este libro se publicita como obra del negro más cabreado de América, del negro más cabreado de América. Y hay que decir que Malcolm X no andaba escaso de razones, no le faltaban razones para estar tan cabreado. Y luego, después de su asesinato, es perfectamente lógico que hubiera negros muchísimo más cabreados que él. Por ejemplo, el poeta Leroy Jones, que se convirtió en Amiri Baraka, y lamentablemente el odio contaminó las raíces de su poesía. Era un poeta extraordinario, pero el odio a raíz del asesinato de Malcolm X lo contaminó a él y a otros muchísimos jóvenes negros que se cabrearon mucho más que Malcolm X, y con razón, y especialmente por el asesinato de este líder. Bueno, pues resulta que a Malcolm X lo mató un negro de la Nación del Islam, de su propia doctrina, de su propia escuela teológico-filosófico-político racista. A Rockwell lo mató un nazi disidente que luego dijo que él tenía que estar con Luther King, pero es que el doctor King no habría aprobado esa acción de cargarse al líder nazi. Y yo creo que más probablemente había una especie de historia homosexual ahí, como ocurre en muchas de estas camadas negras en estos cenáculos nazis o de extrema derecha. Para eso tenemos el ejemplo de Kenzaburo Oe en Seventeen, donde también muestra esa relación de la extrema derecha y esa homosexualidad extraña, porque hay las últimas cartas, las últimas comunicaciones del asesino de Rockwell, lo llamaban un padre, le hablaba en tono plenamente amoroso, decía que necesitaba de él, y luego le pegó un tiro, y luego lo asesinó. En la secta de extrema derecha de Edelweiss también hubo algo parecido, pero ahí sí claramente es que el líder de la secta abusaba de jovencitos, pero vamos, que también se mantiene esa línea de Seventeen, de Kenzaburo Oe. Y resulta que de todos estos asesinatos, los únicos que murieron a manos de blancos fueron el Dr. King, que sí que murió asesinado por un blanco, y el presidente Kennedy, que alguien dirá, bueno, el presidente Kennedy era una novedad absoluta, porque nosotros estamos acostumbrados a que el presidente de los Estados Unidos sea un viejo blanco rico, y Kennedy no era viejo, y era irlandés y católico, que para muchos estadounidenses eso no cuenta como blanco. Ser católico y encima irlandés no cuenta como blanco. De hecho, fue el primer presidente católico, y el segundo es el que tenemos ahora, en donde no se nota Biden, donde no se nota tanto que es católico, porque va diluido con lo de ser un viejo rico blanco. Es un viejo rico blanco, entonces ahí no se nota tanto que es... y además no tiene un apellido tan marcado como el apellido irlandés Kennedy. Bueno, pues estos dos fueron asesinados por blancos, y ellos predicaban más o menos
más o menos la paz, aunque claro, Kennedy desde luego no con Cuba. Eso de invadir Cuba de una manera tan chapucera daba a la Unión Soviética el monopolio de la palabra paz, que era lo que ellos querían. Pero, en fin, ninguno de los dos predicaba el odio dentro de Estados Unidos y fueron asesinados por el famoso hombre blanco, al que veía como un demonio Malcolm X, pero a él no lo mató un hombre blanco, lo mató un miembro de su primera filiación racista, que consideraba a los blancos como diablos, a los judíos pues casi como algo peor. Y, por cierto, los blancos son diablos, pero los masones peor, con lo cual habría encajado perfectamente con cualquier franquista recalcitrante que en España clamara contra el contubernio judeo-masónico. Ellos también creían en el contubernio judeo-masónico, decían que los blancos son diablos y los masones muchísimo peor. Y los judíos, pues ese odio llega a Miri Baraka, que fue privado de su condición de poeta laureado por un poema sobre las Torres Gemelas en el que decía que los judíos habían escapado y bueno, en realidad no les retiraron la condición de poeta laureado porque no se podía retirar, simplemente suprimieron esa condición para que él no la tuviera más por haber hecho ese poema antisemita. Tengo anotado algo más acerca de la composición y de qué manera esto pertenece a Haley o a Malcolm X. Y en la página 41, no sé si he dicho en qué página estaba lo demás, pero bueno, lo de Rockwell está en el índice de nombres. Hay en la página 41, en el prólogo, algo importante. Cuando habla de que le muestra a Malcolm X el manuscrito y hay una escena en la que él se está jugando con una pistola cargada delante de unos compañeros para impresionarlos, y le dice, no sé si debería decirte esto o no, pero quiero decir la verdad, que es algo fundamental en una autobiografía. Y es que en realidad esa bala no estaba en el cargador, la tenía en la palma. Con lo cual ya está siendo bastante más sincero que Flavio Josefo, cuando cuenta cómo se libró de ese suicidio colectivo después de la derrota ante los romanos, eso de suicidarse en círculo y él salió libre. Flavio Josefo no cuenta de qué manera tenía la bala en el puño, pero aunque sea en el prólogo, Malcolm X sí, y tenemos sus palabras y tenemos su relato de la verdad. Es algo muy parcial, seguramente se le han escapado en los manuscritos otras muchas exageraciones de Haley, pero como he dicho, lo que nos importa de este libro no es la narración artística, que vale mucho de Haley, es, ya lo digo, el autor de Raíces, sino las palabras sinceras, valiosas, valientes, enérgicas, aunque muchos consideramos que en la dirección equivocada del negro más cabreado de América. Por desgracia, no mantuvo su título, ya lo digo. Y aún más por desgracia, los negros que siguen cabreados tienen muchísima razón de estarlo.